Sigamos en el escenario judicial, pero con distintos protagonistas, Hernando. Durante Semana Santa informamos aquí en Caracol Radio, en 6 AM, sobre los famosos audios que entregó la canciller Sarabia a la Fiscalía alrededor del ministro del Interior, de Armando Benedetti. ¿Cuál es la situación de Benedetti precisamente en la Fiscalía? Sí, Gustavo, muy interesante lo que usted comenta y el contenido de ese audio ha generado interrogantes sobre la relación entre Benedetti y la Fiscalía en ese momento. Y surgen ciertamente varios interrogantes que podrían dar respuesta a cuál sería la situación del hoy ministro Benedetti en el ente acusador. Y de hecho lo que hace Gustavo de sus procesos penales. Y esas preguntas van dirigidas a lo siguiente, Gustavo. ¿Por qué si la Fiscalía, en ese momento, repito, tenía y decía tener pruebas sólidas en contra del, en ese momento, embajador y hoy ministro, tanto así que por eso ello lo motivó a la Fiscalía a declarar o dictar extinción de varios de los bienes de Benedetti? Después, como se dice tradicionalmente o vulgarmente, se bajó del bus. ¿Cuál fue la razón para ello? ¿Qué fue lo que pasó para que la Fiscalía cambiara abruptamente de postura? Lo segundo, Gustavo, en ese momento el embajador Benedetti tildó que la Fiscalía lo estaba persiguiendo. Bueno, ¿en qué momento él se enteró que la Fiscalía iba a cambiar también de posición y por el contrario, entre comillas, lo iba a beneficiar? ¿Cuándo se enteró Benedetti del salvoconducto que le dijo a Sarabia en ese audio iba a tener de la Fiscalía y que le iba a permitir que lo nombraran hasta papa, ya que después su destino fue la FAO en Roma? El tercer interrogante, Gustavo, es específicamente por qué el fiscal Jaimes cierra la investigación en ese momento de manera abrupta. Incluso declara, según la Corte Suprema de Justicia, la nulidad de una prueba reina, sin repetirla. Simplemente optó por muy rápidamente cerrar la investigación. El quinto interrogante tiene que ver también con lo que ha pasado con el fiscal Jaime después de que la Corte Suprema de Justicia, frente a lo que ella determinó podría ser un exabrupto jurídico, y se abre una investigación contra Jaimes. ¿Qué ha pasado con esa investigación disciplinaria? ¿Esa investigación disciplinaria ya abrió pesquisas? ¿Qué se sabe de la misma? ¿Ya Jaime sentó postura o explicación de ese dicho que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Instrucción critica? Y por último, Gustavo, una quinta pregunta fundamental. ¿Quién es el padrino o santo de Benedetti para encomendarnos todos al mismo? ¿O será que es madrina y que más allá de madrina no se trata solamente de la diosa Fortuna? Ya veremos qué pasa en este emblemático caso. Madrina, tal vez del Caribe, con mucho poder, con un cargo muy representativo. Mire, Hernando, las dudas que usted plantea, que me parecen tremendamente sólidas, deberíamos planteárselas al fiscal Jaimes, porque aquí tuvimos al fiscal general Barbosa en Semana Santa, cuando se produjo la entrega de los audios, y él dijo tajantemente: yo no le iba a dar beneficios a un señor como Armando Benedetti, máxime cuando mediaba la relación que yo tenía con el gobierno Petro hasta el último día de mi fiscalía, y nunca hablé con él y nunca me reuní con él. Faltaría ver si Jaime sí se reunió, si conversaron, si hablaron, si fue en el escenario de la fiscalía, o si quizás fue una visita privada en el apartamento de alguno de ellos, si hay testigos, tal vez el personal de seguridad que los acompañaba, si Jaimes recibió algún tipo de material de parte del señor Benedetti o salió con las manos vacías de la reunión, Hernando. Pues muy buenos interrogantes, Gustavo. Entonces usted complementa el sexto y el séptimo y me parecen oportunos. Pero que quede claro, esto no puede quedar así. Esto se trata de un escándalo mayúsculo y de llegar a comprobarse maniobras irregulares, pues sí es el momento de exigirle a la justicia pasos prontos y muy prontos. La madrina de Benedetti. La madrina. Bueno, a propósito de todo este asunto, la canciller Sarabia firma hoy, Espinosa, una columna muy fuerte en La República de contestación a Benedetti. Sí, de contestación a Benedetti, el titular, Gustavo, es, digamos, distrae del fondo de la columna. Se titula "De las secretarias y personas de a pie en el gobierno del cambio".
La canciller dice que, y la leo textualmente, su juego no es desafiar detrás de otros, esconderse tras velos, ni instrumentalizar personas o fabricar falsos testigos. Salgo de frente y doy la cara, lo hago con claridad, con determinación y con respeto absoluto. Dice también Gustavo que todo lo que afirma lo pone en conocimiento de las autoridades competentes, a quienes se reconoce su autoridad y legitimidad, y que ser mujer, ser joven y haber sido para algunos una secretaria no la retrae, sino que la define, que haber sido secretaria la enorgullece. Por eso, más allá de cualquier provocación o episodio grotesco que tendrá que ser esclarecido por las autoridades, escribo esto como un homenaje a las secretarias, a su trabajo, a su dignidad. Y termina Gustavo con esta frase: porque ese no es un título peyorativo ni una forma de disminuir a nadie, el de secretaria, y menos en el gobierno del cambio, un gobierno de las clases populares, con un par de excepciones, claro está. De manera, Gustavo, que aquí la canciller manda sus pullas, entre otras, obviamente, al doctor Benedetti, pero me parece que no solamente la columna de hoy que publica en La República. Ahora, todo esto pone sobre la mesa algo que quizás ha pasado inadvertido para la gente en Semana Santa. Nuevamente estalla una guerra civil en el gobierno. Sí. Nuevamente Laura Sarabia, y en un día muy específico y muy concreto, cuando había recibido de parte del presidente de la República una desautorización por su visto bueno de las elecciones que llevaron al hoy presidente Noboa al frente del Ecuador, sí, pues presenta unos audios a la Fiscalía, los hace públicos al país, y nuevamente el presidente tiene que ver que dos de las personas más cercanas a él, que no son del progresismo, para horror de muchos de los progresistas, como su amigo el señor Rojas, sí, pues están nuevamente enfrentados. Entonces, ¿cuál es el orden que hay en Palacio para poder ponerle orden al país? Claro, ahora que usted hace mención a Jorge Rojas, Gustavo, el exdirector del DAPRE, que renunció después del caótico Consejo de Ministros televisado, el primero de ellos, el 4 de febrero, el doctor Rojas ha escrito también en su cuenta de X recientemente que no le parece que la Cancillería ni el Ministerio del Interior estén en las mejores manos, también un poco apartándose de la idea que tiene el presidente Petro. Y obviamente, Gustavo, esto recuerda el episodio de lo que ocurrió con Ecuador, ¿no? La canciller le da una felicitación oficial, ella es la canciller, al presidente Daniel Noboa, solo para que el presidente termine de alguna manera desautorizándola en su cuenta de X. A mí lo que me dicen, Gustavo, es que en esa desautorización del presidente tuvo mucho que ver Gloria Flores, la congresista que estuvo en el Ecuador. Ella le manifestó al presidente Petro una serie de inquietudes que tenía sobre el proceso electoral, una de ellas que no fue fácil su entrada al Ecuador, y otras que ella incluso ha puesto en su cuenta de X, y que por eso el presidente terminó no hablando directamente de fraude, pero sí poniendo en duda la legitimidad del presidente Noboa, y que en eso tuvo que ver mucho Gloria Flores. Jorge Rojas, con ese mensaje que puso en las redes sociales el fin de semana diciendo que había que devolverle la Cancillería a los verdaderos del Pacto Histórico, casi que está pidiendo él la Cancillería, porque recordemos que él fue vicecanciller. Entonces eso por un lado. Y por otro, Gustavo, realmente Benedetti y Laura Sarabia que solucionen sus diferencias o tomándose un café o en la Fiscalía. Pero es que este país no puede pasar cada semana entre dos de semejante tamaño, porque son los más influyentes y más importantes que en el gobierno, tirándose públicamente el agua sucia de un lado al otro, ¿no? Como en un berrinche ahí de enemiguis que antes fueron amiguis y de golpe cómplices. Que solucionen sus diferencias, pero imagínense uno cada semana oyendo que Benedetti le dice, que la otra responde, que el uno no. No, esos señores tienen un secreto guardado gigante en torno a la campaña presidencial y en torno a si entraron o no dineros que no fueron reportados en esa campaña. Mucha plata. Tienen un delito escondido. Entonces que lo solucionen en la Fiscalía, que es donde toca. Pues como en la columna de Julio Sánchez, nuestro compañero de la W, nuestro director de la W, su columna en Instagram del fin de semana que produjo muchísimas reacciones, el listado de las personas que algo saben, que tienen un papelito, que tienen un chat, que vieron algo, que estuvieron en una reunión, que fueron testigos de una conversación, y por supuesto el pedido que hace Julio Sánchez, que me parece muy válido, de decirle al presidente, usted ¿hasta cuándo va a seguir estando en manos de alguien que tiene algo sobre usted? Así no se puede gobernar. Muy difícil, muy complejo una situación como esta. Ahora, ¿la señora Flores le suena a usted y a Ana Saray también por otra cosita? Claro, Gustavo. Gloria Flores, que es congresista por el Pacto Histórico Santandereana, estuvo también en esa delegación del gobierno nacional que fue a verificar la transparencia precisamente de las elecciones en Venezuela, las de Nicolás Maduro, las que se le robó abiertamente a Edmundo González.
La senadora Gloria Flores en ese momento también dio fe de la transparencia de la elección del señor Nicolás Maduro y en su momento dijo que ese sistema democrático venezolano era un ejemplo de democracia que deberíamos seguir las otras naciones latinoamericanas. Es la misma Gloria Flores que le advirtió al presidente Gustavo Petro, según está contando Espinosa, de la poca transparencia de las elecciones en Ecuador.